Capítulo 4. Necesitaba frenar la moto y bajarse una buena vez. Era lo único que quería, pero no encontraba la oportunidad. Sobre todo, no quería forzar la acción solo. Algunos sostienen que la era de Gutenberg está llegando a su fin y que todos estos libros que tanto amamos podrían llegar a desaparecer. En Producción Nacional vamos a conocer cómo funciona en Uruguay la industria editorial de comienzos del siglo XXI. Me parece que si yo volvía al barrio iba a recuperar algo de lo que era escribir, que sentía que lo tenía, no sé si perdido, pero un poco extraviado, un poquito. Este es el tercer libro que publicó Damián González, que es un escritor uruguayo que tiene 3 libros publicados, pero varios más en proceso justamente de escritura. Damián, ¿es cierto que empezás escribiendo a mano? Sí, es cierto. Empiezo escribiendo a mano, en cuadernos, pero esa es la primera versión de 3, por lo menos, ¿no? Empiezo escribiendo a mano, eso luego va a tener una segunda versión que es en máquina de escribir, y después de la máquina de escribir recién lo paso a la computadora, ¿no? Que ahí, bueno, armo el archivo de Word, que eso es lo que se manda finalmente a la editorial. Llama la atención en esta época de nuevas tecnologías que empieces a mano y después pases a la máquina de escribir y no directamente a la computadora. Sí, pero bueno, como te decía, me permite también tener varias versiones o algunas versiones más del texto que es importante para corregir y para mejorarlo, ¿no? Y también porque en mi caso la computadora me distrae mucho y la máquina de escribir no te reclama mucho más que el hecho de que escribas, ¿no? No tiene wifi, no tiene reproductor de música, nada. ¿Y tu ocupación principal es la escritura? No, mi ocupación en realidad sí, pero la ocupación de las 2 principales que tengo, que me permite a mí sostenerme económicamente, es la docencia. Soy profesor de literatura. Desde el momento en que el autor termina de escribir su texto hasta que éste se transforma en un libro, transcurre un largo camino. En líneas generales, una editorial aprueba el texto, firma un contrato con el autor y comienza la etapa de diseño. Luego va a imprenta y desde allí a la empresa distribuidora, la que finalmente se lo hace llegar a las librerías. El autor suele recibir el 10% del precio final del libro. A la hora de escribir, ¿pensás en un público, en alguna persona en particular? ¿En quién podría publicar esa obra que estás haciendo? Bueno, ya que utilizaste la palabra ideal, hay un concepto en literatura, cuando se estudia literatura, que es el lector ideal, o es el lector modelo que todo escritor tiene, que está como indefinido, ¿no? Que tiene ciertos rasgos, pero no es algo material. En realidad lo que pienso es en ser fiel, sobre todo, al mundo ese que estoy creando, ese mundo que estoy narrando, ¿no? Y estaba orgulloso. Por eso de repente después discutimos si es una novela policial o no es una novela policial. Martín Fernández es el director de Casa una casa editorial que publica autores a los que define como altamente interesantes, sean estos conocidos o no conocidos. Esto indudablemente es bueno para la literatura, pero ¿cómo se hace a nivel de la rentabilidad de la editorial? ¿Cómo se compagina una cosa con otra? Son pocos los libros que costean al resto, ¿no? Sí, lo comercial va por otro lado, va por bueno, empatar a la uruguaya, ¿no? Empatando, tirás cohetes y bueno, en tiradas de 500 ejemplares, chicas, vender 300 ejemplares de ficción, de un libro de ficción, es una batalla, ¿no? Y bueno, la mayoría de los títulos lo logramos, pero hay muchos en que eso es un cuesta arriba impresionante, ¿no? Mover, promocionar, difundir. Cuando decís altamente interesantes, ¿no? Que es un concepto que yo escuché que vos lo utilizás mucho, ¿a qué te referís concretamente? A ver, hay una realidad y es que son libros que a nosotros nos gustan como lectores. Esto, digamos, tiene que haber un disfrute personal nuestro, mío, del resto del equipo, como para considerar, digamos, que un libro sea bueno o malo. Cuando hablo en esos términos, en verdad también es porque, bueno, son gustos de lectura nuestros y autores que para mí van a quedar, que mi apuesta está ahí, en esta obra va a perdurar, esta obra la vas a leer en 10, 15 años y no se va a caer, va por ahí, ¿no? Casa Editorial
Fue creada en octubre de 2007 y cuenta con 2 sellos, y Estuario Editora, los que le permiten publicar obras con diferentes perfiles. Estuario Editora publica, por ejemplo, Cosecha Roja, una colección de género policial de autores nacionales. La iniciativa fue de Marcela Saborido, actual directora de esta colección. ¿Qué significa ser directora de una colección como Cosecha Roja, por ejemplo? Es como ser coordinadora. O sea, yo soy lectora, elijo el material, me llega el material, lo voy seleccionando. ¿Siempre sobre lo que te llega o salís a buscar también? Las dos cosas, las dos cosas. He pedido y me ha llegado. Y incluso han llegado a través de otros autores. El género policial es un género muy solidario. Cabe decir. Eso quiere decir que los autores se pasan los piques. Se pasan los piques y nada, yo qué sé, son muy generosos en cuanto a decir, fulanito tiene una novela que está buenísima, léela, te paso contacto. Después, aparte hay un ilustrador que es Matías Vergara, entonces yo paso los textos, se los lee, interpreta, devuelve. Está Raúl Burgues, que es el portadista, digamos, que arma, entonces es como un trabajo en equipo, ¿no? ¿Y vos coordinás el trabajo? Yo coordino el trabajo de Sí. todos. Que en realidad ese tipo quería La Plata porque estaba enamorado de una mormona. Vos presentás un texto y después de un proceso se convierte en un objeto que es el libro. ¿El autor tiene participación, por ejemplo, en el maquetado, en el dibujo de la tapa, en los colores? Sí, podés tener participación, podés tener opinión, ¿no? En este caso, este libro tiene una tapa maravillosa de Matías Vergara, que es un dibujante excepcional, que realmente yo admiro su trabajo. Así que dejé que él hiciera lo que tuviera que hacer y bueno, me encantó. El hecho de la transformación de eso que uno escribió en la casa al objeto libro implica que uno tenga que, a veces, no solamente deponer ciertas ideas que uno tiene, sino también escuchar al otro, ¿no? Porque, bueno, el editor, el dibujante, por algo son el editor y el dibujante, tienen su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo es el trabajo concretamente de un portadista? Bueno, inicialmente lo que tú decías tiene que ver más con elaborar una identidad visual de cada sello y dentro de cada sello una identidad visual de cada colección. Es decir, elementos gráficos que sean familiares y que uno pueda identificar para después tener la portada de cada libro. En el exhibidor se puede ver claramente, ¿no? Por fila, las distintas colecciones con su distinta Claro, estética. se Digamos. puede ver que si bien tienen propuestas distintas, uno las ve y las identifica. O sea, son tapas distintas pero muy identificables entre sí. Eso es lo que es la identidad visual del sello. ¿Eso se toma en cuenta a la hora de hacer la ilustración de tapa? Claro, obviamente la colección o las colecciones que están dentro de la editorial tienen un diseño prefijado o una estructura mínima de diseño y yo como ilustrador tengo que jugar con eso, es decir, tengo que desarrollar una ilustración o un concepto que vaya dentro de ese diseño y que forme parte de él, digamos. En ese sentido, la ilustración es parte de ese mismo diseño y tiene un espacio prefigurado. Y para hacer la ilustración, ¿lees el libro? ¿Lees una parte del libro? ¿Te cuentan cómo es el libro? Lo leo aceleradamente, con una especie de método de lectura rápida como los que se usaban para estudiar, porque no me queda más remedio. O sea, me encantaría poder tener tiempo para leerlos todos, pero como tengo una carga de trabajo importante, tengo que leerlos muy rápidamente e identificar partes importantes del libro mientras voy. O sea, mientras voy avanzando, voy viendo y voy registrando qué imágenes del libro están sugeridas o qué pasajes del libro pueden resultar interesantes para colocar en la tapa. En la tapa tampoco hay que adelantar demasiado del libro ni ser demasiado explícito. El libro se empieza a vender por la identidad visual de las colecciones. Finalmente, después puede que la tapa influya, pero hay todo un contexto visual de cada sello, ¿no? Luego de cada título, que termina potenciándolo, ¿no? Yo creo que la tapa como eso, no como tapa individual de cada libro, sino como un conjunto, como un grupo, digamos, dentro de las colecciones, sí genera un impacto visual y por lo menos llama la atención, ¿no? O sea, de algún modo tenés que pensar, o a mí me pasa cuando estoy ilustrando, que además de pensar en una idea para tratar de representar el libro, también pienso en cómo se va a ver ese libro en una librería.
Purpuria es una librería que está instalada aquí en la Plaza del Entrevero desde hace 4 años y que en este tiempo ha sabido captar un público de lectores muy pero muy específico, muy definido. ¿Cuáles son las claves para tener este público cautivo, digamos? Bien, digamos que una de las claves es tener conocimiento del material que llega, principalmente. Prestamos mucha atención, no solamente a novedades, sino también clásicos, libros que ya tienen bastante tiempo. Y nosotros hacemos una gran selección de nuestros textos. No, tratamos de no vender cualquier cosa, pese a que hay cierta demanda a veces de cierto tipo de libros, que también los tenemos. Sí recortamos mucho en lo que es material que nosotros entendemos de calidad. ¿Y hay algún género que prioricen o autores nacionales? ¿Cuáles son los criterios? No, mira, para el autor nacional nosotros tenemos un lugar de privilegio, sí. Prácticamente 1/3 de nuestra librería está dedicada a autores nacionales. De hecho, también vendemos música de autores nacionales y películas también nacionales. Sí, los priorizamos también a la hora, por ejemplo, de recomendar a un extranjero algún texto. Sí, recomendamos y tratamos de salir también un poco de los clásicos. No siempre un Benedetti, un Onetti. Preferimos, por ejemplo, a veces un Felisberto Hernández, por nombrarte alguno. Ir a la poesía de Idea Vilariño. Javier, los libros que vemos acá, digamos, ¿de dónde les vienen? O sea, ¿qué trabajan con? ¿Es una distribuidora la que les trae los Trabajamos libros? con varios sellos editoriales, por tanto trabajamos con varias distribuidoras. Hay algunas distribuidoras que distribuyen de varios sellos, como es el caso de Penguin Random House o Guzzi. Trabajan con varios sellos. Guzzi Libros es una importadora y distribuidora que todos los años moviliza casi 1,5 millones de libros. ¿Cómo es el proceso que se da dentro de Guzzi cuando un libro llega hasta que va hasta la librería? Bueno, el proceso empieza, las editoriales nacionales o los autores mismos lo traen a la empresa, lo depositamos por unas estanterías y un compañero los carga, los pone en nuestro sistema. Es decir, que los ponen en el stock, digamos. Exacto. Ahí está. Después hay otro compañero que hace la grilla, los remitos para las librerías y después se empaqueta y sale en la camioneta para la calle. ¿Los clientes de ustedes son básicamente librerías o tienen algún otro tipo de cliente? No, tenemos un par de sistemas, librerías y algo que nosotros le llamamos valijeros, que son clientes que tienen cuenta corriente, que vienen a la empresa, se llevan los libros en consignación, digamos, y antes de terminar el mes devuelven lo que no vendieron.